Bueno, entonces acá tenemos las vacunas por edad y pues obviamente empezamos con los recién nacidos. ¿Cuáles son las vacunas para los recién nacidos? Son dos, no más. Eh, Antituberculosis y hepatitis B. La vacuna contra la tuberculosis en recién nacidos, aquí sí tengo que hacer una aclaración, no es la misma antituberculosis con adultos. Son dos vacunas diferentes. Para recién nacidos se llama BCG, ¿sí? Para adultos tiene otro nombre, ¿sí? Entonces, antituberculosis recién nacidos es la BCG. Y hepatitis B, pues simplemente se le llama así tal cual, antihepatitis B. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que son generalmente de dosis única las de recién nacidos. Aquí tenemos BCG, única dosis, es decir, o unidosis también se les dice. Solo se aplica esa vez y ya. Y es intradérmica, es decir, que va entre la piel. Por si no se acuerdan de la intradérmica, pues acá hago el recorderis de cómo es la intradérmica. Se administra la aguja bien acostadita. Ah, no, está en la otra presentación. Perdón. Bueno, ahorita les vuelvo a mostrar. Es cuando está la aguja bien acostadita y lo que se busca es generar una especie de ampolla en la piel. Ya, esa es la intradérmica. Por ahí me saltó unas alarmas. Sí, sí me escuchan. De pronto se me ha caído el internet. ¿Sí me escucha? Sí, profe. Ah, bueno, vale, gracias. Entonces, ¿para qué enfermedad se utiliza la BCG? Contra la meningitis tuberculosa. Meningitis es inflamación de las meningias y tuberculosis, pues es una infección de una bacteria que se transmite por el aire. Yo les decía que es incluso más contagiosa que el mismo COVID, la tuberculosis, ¿sí? Lo que pasa es que en los recién nacidos puede aparecer un tipo de tuberculosis que puede generar una meningitis y pues una meningitis, si es mortal en adultos, pues ya se imaginarán cómo sería una meningitis en un recién nacido, ¿sí? Es súper mortal. Entonces, lo que se busca con esta vacuna es que no ocurra este tipo de tuberculosis. Bueno, y luego tenemos la hepatitis B, que es intramuscular, dosis para recién nacidos, una sola dosis, y intramuscular, entonces ya sabemos que la aguja tiene que ir recta, ¿cierto? Derechita, 90 grados. Ya después de estas dos vacunas, vienen las vacunas de los 2 meses, los 4 meses y los 6 meses, ¿sí? ¿Por qué lo dividimos así en 2, 4 y 6? Porque generalmente son casi las mismas en los 2, 4 y 6. ¿Sí? Ya la del año ya son totalmente distintas. Entonces vamos a ver las de 2, 4 y 6. ¿Listo? Las de los 2 meses van a ser pentavalente, antipolio y rotavirus. Miramos a los 4 meses y vuelve y se repite las mismas. Pentavalente, antipolio, rotavirus. Vamos a los 6 meses, pentavalente, antipolio y ya no rotavirus, sino influenza. ¿Sí? Entonces miren que son casi las mismas. ¿Qué es lo que cambia? No, pues simplemente es que había diferentes dosis para cada uno de estos meses, ¿sí? Es decir, hay un lapso, hay un intervalo entre la primera y la segunda dosis de 2 meses. Entre la segunda y la tercera dosis, otros 2 meses. Ese es el intervalo que se tiene con estas vacunas. Entonces tenemos pentavalente, antipolio y rotavirus. A los 2 meses sería la primera dosis de estas vacunas. Entonces, ¿qué enfermedades previene la pentavalente? Ojo con el nombre, penta es de 5, ¿sí? Entonces significa que hay 5 en 1, pentavalente. Si dijera tetravalente, entonces sería 4 en 1.
Entonces, pentavalente, penta de 5, entonces son 5 enfermedades contra las que me protege. Entonces tenemos difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, ¿cierto? Y influenza tipo B. Esas son las 5 enfermedades contra las que me previene la pentavalente. Difteria, ¿sí? Que a veces lo abrevian como DIF o DFT, bueno, lo mismo, difteria. Tosferina, tétanos, tétanos lo abrevian como DPT. Hepatitis B lo abrevian como HB. Y influenza, Haemophilus influenza tipo B como HIV. No confundir con VIH, porque eso es otra. Bueno, el VIH es una enfermedad de transmisión sexual, mientras que el HIV es Haemophilus influenza tipo B. Entonces, esas son las 5 enfermedades que previene la pentavalente y la vía de administración es intramuscular. ¿Listo? Luego está la antipolio y el rotavirus. Antipolio, pues ¿contra qué me protege? Contra la polio. Y miren acá, BOP, significa vía oral, ¿sí? Vía oral de polio. Entonces, como el nombre lo dice, es una vacuna que se administra por vía oral, ¿sí? Entonces, vía de administración oral y previene contra la poliomielitis. Luego tenemos el rotavirus, que también es por vía oral y previene la diarrea producida por rotavirus. Eh, de por sí esto podría no ser tan grave, porque es una diarrea, ¿sí? Pero sí es importante porque no es lo mismo una diarrea en un adulto pues, que una diarrea en un niño de 2 meses, ¿cierto? Para los lactantes, recién nacidos y lactantes, una enfermedad que produzca diarrea aguda, ¿sí? Pues puede ser peligroso. Entonces, de pronto para nosotros los adultos el rotavirus, pues no sea la gran cosa, ¿cierto? Pero para un recién nacido, para un lactante, pues el rotavirus sí es un problema y sí es un riesgo de salud, sí, un riesgo de salud pública y pues por lo tanto es a los niños que se los vacuna contra el rotavirus y a los adultos no, ¿ya? Para nosotros no es una amenaza importante, ¿sí? Y si ustedes estudian la parte que tiene que ver con las enfermedades prevalentes de la primera infancia, hay un apartado que se dedica precisamente a esas diarreas agudas que se presentan en los lactantes, en los niños, ¿sí? Porque para ellos, pues, sí es peligroso. Sobre todo cuando son niños que viven en zonas marginales, en las zonas más pobres de acá de Colombia, sí es peligroso que se nos deshidraten y se nos pueda llevar el niño a una hospitalización. Bueno, entonces llegamos a los 4 meses. Entonces vemos que son exactamente las mismas, pentavalente, antipolio, rotavirus, pero ya estas serían la segunda dosis. Si, vuelvo y lo digo, si por alguna razón no llegó a su cita a los 4 meses, igual eso se los llama por teléfono, se les trata de hacer seguimiento. Por alguna razón, no asistió a los 4 meses, a su cita a los 4 meses, el lactante, perdón, se le pasó la fecha o algo, esa segunda dosis no se elimina, no se suprime, o sea, se corre el calendario, pero esa dosis no se debe suprimir del todo, ¿sí? Se corren fechas, pero nunca se saltan las dosis. Y a los 6 meses vendría la tercera dosis en caso de que no se haya saltado, vuelvo y lo digo, no se haya corrido el calendario. Porque si, por ejemplo, la segunda dosis no se la aplicaron a los 4 meses, sino que esa segunda dosis se la aplicaron a los 5 meses, entonces esta dosis
vendría, se correría en el calendario, ¿sí? Pero no se suprime en ningún momento. Si se corrió el calendario, entonces listo, ya no sería a los 6 meses, sino que digamos que a los 7 meses. Bueno, ningún problema, se corre el calendario, se corre fecha, pero no se salta ninguna dosis. Y lo que cambia aquí es que aquí ya no aparece el rotavirus, ¿sí? Aquí ya el rotavirus no está, sino que ya aparece influenza, ¿cierto? Entonces dice pentavalente, lo mismo, lo que ya hemos visto, difteria, tétanos, hepatitis B, ¿sí? Hemófilos influenza tipo B, las últimas dosis y antipolio, estas ya serían las últimas dosis a los 6 meses. Luego ya aparece influenza. Entonces dice, primera dosis de influenza estacional, intramuscular, y la segunda dosis vendría al mes. Es decir, que si le aplican la primera dosis a los 6 meses, la segunda dosis vendría a los 7 meses. Luego ya tenemos las vacunas del año, cuando el niño ya cumplió el primer año de vida. Entonces tenemos, aquí ya empieza a aparecer la triple viral, ¿sí? Y la antifiebre amarilla o antiamarílica, lo mismo. Triple viral, ustedes van a ver que dice SRP, en adultos dice MMR, es lo mismo, sigue siendo la triple viral. Entonces, SRP del año, triple viral, ¿contra qué nos protege la triple viral? Contra sarampión, rubiola y parotiditis, que es lo mismo que paperas. Sarampión, rubiola y paperas, vía de administración subcutánea, entonces ya sabemos que la aguja sí va inclinada, no va recta, porque recta sería intramuscular, sino que va inclinada, que sería subcutánea. Antifiebre amarilla también es subcutánea y nos protege la antiamarílica contra la fiebre amarilla. Ojo que hay países donde esto es obligatorio, ¿sí? Hay, por todo, si vas a viajar para países que estén cerca del Amazonas, creo que Brasil, no me acuerdo si Ecuador también, Perú, sí, por allá se ve mucho la fiebre amarilla, entonces les exigen a los viajeros que muestren su carnet donde acredite que usted está vacunado contra fiebre amarilla, ¿sí? Porque, bueno, ese es otro argumento que usan los antivacunas ahorita con el tema del COVID, de que, de que nunca antes te habían pedido carnet de vacunación para poder viajar a otro país. Eso es falso. Siempre se ha pedido el carnet de vacunación cuando vas a viajar a un país donde hay cierta enfermedad epidémica, ¿sí? Como la fiebre amarilla en el Amazonas, en los países africanos hay otras enfermedades también, creo que la fiebre del Nilo, en países africanos, la fiebre del Nilo. Entonces, te piden que te hagas vacunar antes de viajar a esos países, ¿sí? Entonces, hay que tener el carnet de vacunación cuando vas a viajar a un país donde hay una enfermedad persistente o a un brote epidémico. Bueno, a los 18 meses, es decir, al año y medio, niños que tienen año y medio, entonces ya aquí tenemos antipoliomielitis y triple bacteriana, pero miren que ya no dice primera dosis, segunda dosis, sino que ya habla de refuerzos, ¿sí? No como acá que veíamos primera y segunda dosis, no. Ya hablamos de refuerzos. Entonces, primer refuerzo, primer refuerzo. Incluso ahora con el tema del COVID también están intentando ver en qué países van a meter refuerzos, ¿sí? Sobre todo en países donde, digamos, está apareciendo esta variante Delta del COVID, ¿sí? La cepa Delta, y que las vacunas no estén, o que sean vacunas que no tengan alto porcentaje de protección contra la variante Delta, entonces están tratando de mirar si meten un refuerzo, ¿sí? Es lo que se está planteando.
Obviamente no en todos los países y no todos los países van a tener mecanismos para hacer esto. Perdón. Entonces, año y medio de PT, triple bacteriana, entonces difteria, tosferina y tétanos. Y va a ser intramuscular. Antipolio, primer refuerzo también, oral. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la polio siempre ha sido oral. A los 5 años tenemos otra vez la triple bacteriana, pero miren que ya ha pasado harto tiempo, ¿cierto? De año y medio a 5 años, pues ya ha pasado bastante tiempo, y sería el segundo refuerzo. Antipolio, lo mismo, segundo refuerzo. ¿Y por qué es tan importante la polio? Bueno, la polio es importante en niños. Eso sí se los dejo de tarea para que investiguen bien qué efectos causaba la polio en los niños. La triple viral, sarampión, paperas y rubiola, subcutánea, segunda dosis. Si ustedes se acuerdan, la primera dosis de esta fue al año, ¿sí? Al año. Entonces, 4 años después viene la segunda dosis. Ya de 5 a 14 años, ya aparece el primer refuerzo para la triple viral, sarampión, rubiola y paperas. Entre los 10 y los 49 años, el toxoide tetánico, ¿cierto? El tétanos para los adultos, ¿sí? Para las embarazadas también es muy importante. Entonces miremos acá, gestantes, 2 dosis con intervalo de 1 mes. ¿Contra qué me protege esta? Difteria y tétanos. Y al vacunar a las embarazadas, eh, tétanos neonatal. Y administración intramuscular. De 1 año en adelante y viajeros a zonas endémicas, lo que les estaba diciendo ahora rato. Tú vas a viajar a un país donde haya fiebre amarilla, te van a pedir un carnet de vacunación donde acredites que estás vacunado contra la fiebre amarilla. Entonces, vas a ir de viajero al Amazonas o a alguno de estos países donde habita este mosquito. Entonces, antifiebre amarilla con un refuerzo cada 10 años. Subcutánea. Niños de peso igual o inferior a 2.500 gramos, menores con factores de riesgo de ser inmunosuprimidos, de tener cáncer, de VIH, cardiopatía, asma, problemas respiratorios crónicos, se vacunan contra el neumococo. Entonces, ¿cuáles son los niños que pesan menos de 2.500 gramos? Generalmente los prematuros, ¿sí? Los que uno llama niños pretérminos prematuros, esos son niños con, o también se le llama eso bajo peso al nacer también. Porque también puede ser que nazcan a la fecha estipulada, sean niños a término, pero con un muy mal estado en cuanto a su peso, ¿sí? Entonces se dice niños con bajo peso al nacer o también los niños prematuros, pretérminos. Entonces se les vacuna de neumococo. Y como el nombre lo dice, esta vacuna previene la ¿qué? La neumonía, por eso neumococo. Coco de que seguro la bacteria es un estreptococo o un coco. Entonces, ¿contra qué me previene? Neumonías y meningitis por neumococo. Vía administración intramuscular y las dosis, 3 dosis menores para los menores de 1 año y 2 dosis de 1 a menos de 2 años y una dosis para los niños de 2 años. Entonces, depende de la edad y depende del peso. De esas dos cosas depende si se aplica o no se aplica la neumococo. Y claro, es que los niños con bajo peso al nacer tienen más riesgo de fallecer contra alguna de estas enfermedades que está aquí en esta lista. Esquema de vacunación de niños retrasados en aplicación del esquema. Entonces, niños de 12 a 23 meses sin antecedentes de vacunas después de 1 año de edad. Entonces, se hace una especie de cálculo, se hace una especie de corrección
de acuerdo a su edad y de cuánto ha sido el atraso, ¿sí? De cuánto ha sido el atraso. Entonces, pero esta parte eh, la vamos a dejar para mañana, ¿listo? Porque siempre es bastantico, hay bastantico de qué hablar, ¿sí? Lo de las reacciones, mm, vacunación en presencia de inmunodeficiencias, eso también es importante hablarlo. Yo creo que, a ver, como nos rinda el tiempo mañana, ¿sí? Porque eso también es interesante. Esto de vacunación en presencia de inmunodeficiencia, sí, hay pacientes que tienen, por ejemplo, VIH, que tienen SIDA y se les vacuna, ¿sí? Pero tiene sus riesgos y es que es debido a la misma falla que tienen en su sistema inmunológico, puede que la vacuna no les haga ningún efecto o puede que incluso la vacuna les produzca la misma enfermedad. Entonces, y es un tema bastante interesante esa parte de cómo se hace la vacunación con personas inmunodeficientes. Bueno, voy a seguir mandando correos. Ya les mandé la primera parte. Y nada, pues nos vemos ya mañana